espiritual que era Timoteo, y de esa manera es como el apóstol Pablo, como padre, pues lo instruye y le aconseja y le recuerda, ¿verdad?, su identidad y lo que había en él. Y después de que le da y le recuerda su identidad y le hace mención precisamente de la fe no fingida que estaba en él, pues le comenta lo siguiente, ¿verdad?, recordando quién es, quién le habita, y de esa manera recordándole el propósito que hay en él. Miramos la lectura en el versículo 7, capítulo 1, versículo 7, dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amén. El apóstol Pablo le recuerda precisamente, dice, porque en ti hay un espíritu diferente. No hay un espíritu de temor, sino se nos ha sido dado a la iglesia de igual manera un espíritu de poder y de gobierno, de dominio propio. Amén. Y le menciona precisamente que no se avergüence de nuestro Señor ni de Él como Padre. Y le recuerda precisamente y le dice que nuestro amado Señor, dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Dice, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Amén. Así que, mis amados, tenemos un llamamiento celestial, y este llamamiento, dice el apóstol Pablo, dice la palabra, que no es conforme a nuestras obras. No es porque califiquemos, no es porque seamos muy buenos, ni porque hagamos muchas obras buenas, sino que dice la Escritura que fuimos llamados conforme al propósito suyo. Amén. Y damos muchas gracias a Dios, porque dice que aún la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, dice, antes de los tiempos de los siglos. Así que damos gracias a Dios porque nuestra vida obedece al propósito de nuestro amado Señor. Amén. Vivimos conforme al diseño, vivimos conforme a su propósito, y gracias a Dios también por esa gracia que nos fue dada desde antes de los tiempos de los siglos en Cristo Jesús, para gloria de su nombre. Amén. Así que damos gracias a Dios por este tiempo, porque sabemos que venimos para ser edificados. Dios sigue hablando en nuestra vida, Dios sigue instruyéndonos, capacitándonos, y gracias a Dios por la palabra que está siendo impartida para poder ser entendidos y comprender precisamente la función por la cual estamos aquí, conforme al propósito eterno hecho en Cristo. Amén. Así que, ¿qué le parece si le damos gracias a Dios? Porque no somos una casualidad. Díganle al que tiene a un lado, no es una casualidad, sino que tu vida obedece al propósito eterno. Amén. Y damos gracias a Dios porque es perfecto nuestro Rey. Saludos a nuestros amados hermanos que nos ven en la transmisión. Son amados, bendecidos, y vamos a agradecer a Dios por esta realidad de la cual gozamos en Cristo. Amén. Padre, te damos gracias por tu gracia, te damos gracias porque eres maravilloso, Dios, porque eres perfecto, porque eres inigualable, Padre, porque no hay nada ni nadie que se compare a ti, mi Rey. Te damos gracias porque todo lo que haces tiene propósito, Padre, todo tiene diseño, tiene perfección en ti, mi Rey. Te damos gracias, Padre, porque fuimos escogidos, amado Señor, no por nuestras obras, sino según tu propósito, Dios. Te damos gracias, Padre, porque hoy entendemos que si estamos aquí, amado Rey, es porque fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo para cumplir y conocer tu propósito, precioso Rey.
Gracias te damos, Dios, porque tú sigues alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Y te agradecemos por esta realidad maravillosa, precioso Dios. Gracias, Cristo, porque hoy entendemos y sabemos que tú nos habitas, Dios, que tu presencia habita en cada uno de los miembros de tu cuerpo, Rey, que tu presencia nos habita y en ti, Señor, gozamos de plenitud, Señor. Gracias, Padre, porque en ti estamos completos, Rey, porque en ti no nos hace falta nada, Padre. Gracias, Padre, porque aún en medio de procesos, en medio de diferentes circunstancias, tú eres nuestra fortaleza, Rey. Tú sigues fortaleciéndonos, tú sigues inspirándonos y sigues cumpliendo tu propósito en cada uno de nosotros. Bendito eres por siempre, Jesucristo. Gracias porque tú eres nuestro todo, Rey. Gracias, Dios, porque pensaste en una manera especial en cada uno de nosotros. Nos pensaste y nos escogiste en tu amado Hijo Jesucristo. Gracias, Rey, por tu amor. Gracias por tus cuidados. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu amor. Gracias por ser nuestro Padre, Señor. Gracias te damos por todo lo que eres en nosotros. Tú eres nuestro todo, Cristo, y en ti estamos completos, Rey. Gracias porque en ti somos bendecidos, porque en ti somos prosperados, porque en ti somos victoriosos, Rey. Alabamos tu nombre, porque tú eres digno de recibir todo el honor y toda la gloria, poderoso Rey. Digno de gloria y digno de todo reconocimiento. Eres precioso, Rey. Tuya la gloria, Cristo, por los siglos de los siglos. Amén y amén, Señor. Gloria a tu nombre, Rey. Bendito eres por siempre, Señor. Aleluya. Somos bendecidos en Cristo Jesús. Amén. Somos prosperados, victoriosos, amados, reyes, sacerdotes, herederos. Todo somos en nuestro amado Señor. Así que, ¿qué le parece si nos ponemos de pie y vamos a celebrar a nuestro Rey? Amén. Hemos venido a celebrarle. Démosle un aplauso a Cristo. Aleluya. Amén. Somos iglesia, somos nación. Amén. Nación santa, linaje escogido. Así es que exaltemos a nuestro Rey. Reconocemos lo que Él es y también lo que en Él somos. Amén. Tú vives y reinas, Cristo. Desolados ya no más, somos herederos con Jesús, extranjeros ya no más, ahora somos hijos por la cruz. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. Aleluya. Gracias, oh Rey. Extraviados ya no más, nos llamas de vuelta a nuestro hogar, separados ya no más, siempre a nuestro lado tú estás.
porque Él vive en ti y en mí. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. La tumba vacía es nuestra canción. Vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Vivo estás en gloria y honor, nuestro ser entona, Señor, nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. La tumba vacía es nuestra canción. Vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Así es, iglesia. Cristo es Dios, Cristo es eterno. Él es digno de toda gloria y toda honra. El victorioso vive en ti, vive en mí. Amén. Ya no somos esclavos, ya no somos todo aquello que nos separaba. Hoy somos uno en Él. Amén. Aleluya. Gloria a ti, mi Cristo. Nacimos para exaltarte, para glorificarte, oh Rey. Fuimos creados con un propósito hermoso, Rey, en ti. Fuimos creados para adorar al Rey, al único Dios, no hay otro. Enviados para dar a conocer al único Dios. Amén. Fuimos creados para adorar al Rey, al único Dios. Enviados para dar a conocer al único Dios. Oh,
cuerpo expresar su gracia y su verdad. Somos esa nación que nace de ti para que el mundo pueda verte. Una generación que expresa tu luz, tu justicia y amor. Fuimos creados para adorar al Rey, al único Dios, enviados para dar a conocer al único Dios. Fuimos creados para adorar al Rey, al único Dios, enviados para dar a conocer al único Dios. Oh, y como un cuerpo expresar su gracia y su verdad. Somos esa nación que nace de ti para que el mundo pueda verte. Una generación que expresa tu luz, tu justicia y amor. Somos esa nación que nace de ti para que el mundo pueda verte. Una generación que expresa tu luz, tu justicia y amor. Vivimos para expresarte, oh Rey, para celebrarte, para declarar tu victoria, mi Dios. En ti somos y en ti nos movemos, Padre. Gracias. En ti somos y en ti nos movemos. En ti vivimos hoy. En ti somos y en ti nos movemos. En ti vivimos hoy. En ti somos y en ti nos movemos. En ti vivimos hoy. En ti somos y en ti nos movemos. En ti vivimos hoy. Somos esa nación que nace de ti para que el mundo pueda verte. Una generación que expresa tu luz, tu justicia y amor. Somos esa nación que nace de ti para que el mundo pueda verte. Una generación que expresa tu luz, tu justicia y amor. En ti somos y en ti nos movemos. En ti vivimos hoy. En ti somos y en ti nos movemos. En ti vivimos hoy. En ti somos y en ti nos movemos. En ti vivimos hoy. En ti somos y en ti nos movemos. En ti vivimos hoy.
a ti, mi Rey, vivimos para siempre en ti, Cristo. Glorioso, glorioso eres tú. Tú nos has dado la victoria, Rey. Por lo tanto, somos victoriosos, vencedores en ti. Gracias por el hermoso privilegio que nos has dado, Señor, de ser tu expresión, de estar en tu propósito maravilloso, Padre. Gracias. Aleluya. No nos mueven las circunstancias, amén. Él es nuestra fortaleza. El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí. El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí. El victorioso vive en mí. Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor. No temeré al pelear, pues la victoria es del Señor. El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí. El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí. El victorioso vive en mí. Amén. Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor. No temeré al pelear, pues la victoria es del Señor. Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor. No temeré al pelear, pues la victoria es del Señor. Una vez más. El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. Amén. Las circunstancias no me mueven a mí. El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí. El victorioso vive en mí. Amén. Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor. No temeré al pelear, pues la victoria es del Señor. Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor. No temeré al pelear, pues la victoria es del Señor. Pues la victoria del Señor. La victoria es de nuestro Rey. Es del Señor. Es del Señor. Aleluya. Tuya es la victoria, Cristo. Tú eres vencedor, Señor. Fortalecidos estamos en ti. Amén. Gloria a Dios. El victorioso vive en nosotros. Denle un aplauso fuerte al victorioso, al que vive y reina. Somos bendecidos, somos victoriosos en Jesucristo. Así que mi amado, lo que usted pueda estar atravesando, usted ya venció en Cristo Jesús. Alabado es el Señor. Vamos a tomar nuestro lugar. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Somos amados en Cristo, somos bendecidos. Recuerde que seguimos orando todos los días, dice el apóstol Pablo, dice la palabra orar sin cesar, ¿verdad? Y gracias a Dios porque pues hay necesidades, procesos por los cuales se atraviesan y hay quienes piden que estemos orando. Así que sigámoslo haciendo y recordemos que los días sábados nos reunimos todos los sábados, dije sábados, los miércoles, los miércoles a las 7:30 de la noche para ser edificados, recibir la palabra que nos sigue edificando y fortaleciendo. Y el domingo nuestra reunión, recuerde que empieza a las 11:30. Así que nuestros hermanitos que nos ven por medio de la transmisión, les esperamos. Va a ser un gusto poder estar con ustedes. Amén.
Así que mis amados, pues vamos a disponer nuestro corazón, nuestro entendimiento, porque Dios va a hablar a nuestro espíritu. Se está tratando un tema muy importante, muy edificante, que ¿sí se acuerda cómo se llama el tema? ¿Qué digan? ¿Cómo? Wow, el alma en el eterno propósito de Dios, en función del propósito eterno. Gracias. Así que estamos a estar atentos. Amén. Y vamos a darle lugar a nuestro amado apóstol, quien va a impartir el estudio en esta noche. Y démosle un aplauso a Cristo, quien es digno. Aleluya. Ay, aleluya, amén. ¿Quién vive en ustedes? El victorioso decía, ¿no? El victorioso vive en mí. ¿Quién vive en ti? Aleluya. A ver, declaro otra vez, ¿quién vive en nosotros? Amén. No es que estamos tratando de dorar la píldora, sino que esto es una realidad que vivimos en Cristo nuestro Señor. Alabado sea su nombre. Así es que le damos un aplauso al Señor, ¿verdad? Le damos la gloria, la honra y toda alabanza a Él. Alabado sea su nombre. Bueno, estamos precisamente abordando el tema, el alma, precisamente en función del propósito de Dios. Diga conmigo, el alma en función del propósito de Dios. A ver, otra vez. En función del propósito de Dios. Acuérdense que todo lo que Dios creó y lo que Dios hizo, lo hizo en razón de su propósito. Lo hizo por su propósito y para su propósito. No hay nada que esté fuera del propósito de Dios. Todo, absolutamente todo está en el propósito. Aún incluso, ¿verdad? Las cosas que se conforman al propósito de Dios. Por eso es que entendemos que para los que amamos a Dios y hemos sido llamados conforme a su propósito, todas las cosas nos ayudan a bien, ¿verdad? Porque todo se conforma al propósito. Diga conmigo, todas las cosas se conforman al propósito. No es el propósito el que se conforma a las cosas, sino son las cosas las que se conforman. ¿Ok? Entonces es interesante. El miércoles pasado precisamente hablé de cómo es que el apóstol Pablo, ¿verdad?, habla y exhorta a que todo nuestro ser debe ser precisamente guardado en santidad. Dice que todo nuestro ser, diga todo nuestro ser. Entonces, él dice que la santificación debe ser completa precisamente en nuestro ser. Y nuestro ser está constituido por espíritu, alma y cuerpo. Es lo que el apóstol Pablo nos enseña de forma magistral aquí en las Escrituras. Entonces, todos los seres humanos indiscutiblemente somos sumamente complicados, pero también únicos por la gracia de Dios, como fuimos precisamente diseñados y hechos por Dios. Somos únicos, de veras. Ningún otro ser vivo se compara al ser humano por cómo fuimos diseñados y cómo fuimos hechos de parte de Dios. Así es que según lo que acabamos nosotros de leer, somos uno, ¿verdad? Pero en tres, ¿verdad? ¿Sí o no? Somos uno en tres, porque dice que somos espíritu, alma y cuerpo. Así es lo que precisamente el apóstol Pablo nos enseña ahí en 1 Tesalonicenses 5:23, cuando dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Os qué? Santifique, y dice por completo. Ese completo precisamente abarca todo lo que es la esfera de nuestro ser, ¿verdad que sí? Todo lo que somos. Y nosotros entonces somos espíritu, alma y cuerpo, y todo nuestro ser, que es espíritu, alma y cuerpo, debe ser guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. Aquí entonces notamos cómo es que estamos constituidos por tres órganos importantes, que precisamente son espíritu, alma y cuerpo. Vamos a estar
recalcando precisamente para que podamos, hermanos, podamos retenerlo, que no se nos olvide, porque dentro de 8 días vamos a preguntar y hay veces que de un miércoles al siguiente como que parece ser que no se habló mucho o como que no entendí mucho. Pero espero en Dios que de veras esto que vamos a estar ministrando en estas noches, hermanos, sea de edificación y que sea algo que quede en nuestros corazones. Amén. Así es que lo importante aquí es que estamos constituidos, ¿por qué? Espíritu, alma y cuerpo. Y el espíritu, entonces, nosotros podemos notar cómo es la parte precisamente más profunda de nuestro ser. Es el órgano interno por el cual tomamos conciencia de Dios, y no cabe duda que obedece también a la misma naturaleza de Dios, porque Dios es espíritu. ¿Qué es Dios? Espíritu, y no cabe duda que precisamente en razón de eso Dios nos dio un espíritu, para que de alguna manera entonces pudiéramos nosotros adorarlo, pero también pudiéramos tener comunión con Él. Amén. Entonces esto es importante que lo entendamos. Podemos tener comunión con Él porque tenemos algo en común. ¿Qué es lo que tenemos en común? Pues el espíritu. Dios es espíritu y se necesita precisamente una parte espiritual de nosotros para que podamos, hermanos, entonces tener comunión con Dios y poder también adorar a Dios, poder servir a Dios, pero en espíritu, como dijo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así es que eso es el espíritu. Y nosotros cuando hablamos también del alma, esto es algo sumamente muy importante, porque el alma es lo que somos tú y yo, es nuestro yo. Di conmigo, es mi yo. ¿Sí me explico? Es la parte intermedia entre nuestro espíritu y el cuerpo. Ahí está el alma. Por ella somos conscientes de nosotros mismos y tenemos también personalidad por el alma que Dios nos dio. De hecho, en el idioma original del Nuevo Testamento, la palabra para alma es suje. Así, suje. Viene del griego y ese es precisamente el término o la palabra que se utiliza para alma. Con nuestra alma pensamos, con nuestra alma razonamos, con nuestra alma recordamos, ¿sí? Eso es todo precisamente lo que reside en el alma. Por el alma es que somos seres pensantes, por el alma es que precisamente podemos razonar y podemos recordar, ¿sí? Y también por el alma es que experimentamos emociones como felicidad, ¿verdad? Momentos de alegría, momentos de regocijo, ¿verdad? Podemos también experimentar amor, pues ahora sí que filial, maternal, podemos experimentar esa clase de amor porque precisamente tenemos alma. También podemos experimentar, ¿verdad? Tristeza, o también ahí es donde podemos, o a veces explotamos cuando tenemos ira, es precisamente por el alma. O también a veces podemos experimentar alivio, podemos experimentar compasión hacia otras personas, u odio también, ¿verdad? Todo esto precisamente reside en el alma, pero también somos capaces de determinar, elegir y tomar decisiones. Ahí es precisamente a donde tenemos el poder volitivo. ¿Sí me explico? Diga conmigo, poder volitivo, quiere decir el poder de la voluntad. Y ahí es a donde nosotros tomamos decisiones. ¿Qué tomamos? Entonces recuerde bien que eso es precisamente, por eso es que indiscutiblemente Dios al hombre le dio esta facultad. Somos únicamente nosotros los que tenemos libertad para elegir, libertad para decidir. Dios no nos hizo marionetas, Dios nos hizo robots, Dios nos hizo seres humanos que tenemos un alma pensante, consciente, pero además un alma que puede decidir. ¿Sí me explico? Podemos todos y cada uno de nosotros tomar decisiones libremente. Así es que nadie, ¿verdad? Desde el principio, Dios nunca obligó al hombre. Dios le dio una ordenanza solamente al hombre
Dios le dijo qué era lo que debía comer y qué era lo que no debía comer. Si se acuerdan, ¿no? Entonces Dios le habló solamente y se lo dejó para que el hombre pudiera decidir, para que el hombre pudiera elegir si obedecer a Dios o tomar una mala decisión. Desde el principio así fue precisamente. Entonces nosotros nos damos cuenta que entonces somos espíritu, ¿verdad? Pero también somos alma, pero ¿qué somos también? Cuerpo, dice el apóstol Pablo. Y el cuerpo es el órgano externo por el cual somos conscientes de nuestro mundo, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Nuestro mundo exterior, nuestro mundo circundante, ¿verdad? Por eso es que somos conscientes, el mundo material, y por medio del cual tenemos también contacto con este mundo. El cuerpo es la parte visible y externa de nuestro ser. Fíjese que esto es interesante, porque cuando Dios diseñó al hombre, cuando Dios nos hizo a todos y cada uno de nosotros, precisamente nos hizo cuerpo para poder habitar este planeta, ¿verdad? ¿Sí se acuerda o no? La forma más legal de habitar este planeta es tener cuerpo. Lo que no tiene cuerpo es ilegal que esté aquí. ¿Sí me explico? Porque Dios nos dio legalidad para poder habitar este planeta. Y todo lo que tiene cuerpo, como nosotros, es que precisamente puede habitar este planeta. Los animales tienen un cuerpo que Dios les dio, ¿verdad que sí? Y también habitan el planeta. Hay seres que aunque vuelan, pero tienen un cuerpo físico también, y es un cuerpo que precisamente es acorde al mundo natural en que habitamos. Pero todo lo que habita que no tiene cuerpo, entonces es ilegal. Y por eso es que los demonios son ilegales aquí en la tierra. ¿Sí me explico? Entonces, por eso es que Dios nos diseñó así, de esa manera. No nos hizo extraterrestres, no nos hizo de otra forma. Nos hizo para habitar este planeta, para vivir aquí y para poder cumplir el propósito que Él precisamente tiene. Amén. Entonces, esto es importante. Para fines de nuestro estudio, entonces precisamente nos vamos a enfocar en el alma, ¿no? ¿En qué nos vamos a enfocar? En el alma. Entonces, porque estamos hablando del alma en función del propósito de Dios. Y como les mencioné la semana pasada también, ¿verdad? Y esto es importante que lo podamos entender. La semana pasada hablábamos precisamente que el tema del alma, pues es un tanto complejo. Yo creo que muy complejo y muy profundo también, de tal manera que no podríamos tener entendimiento de ninguna manera acerca de este tema o de la realidad del alma, ¿verdad? A no ser que el Espíritu Santo nos ilumine y nos dé luz precisamente en lo referente al alma y entender cómo opera esta también. Entonces esto solamente lo puede hacer el Espíritu Santo, revelándolo a nuestra vida. De otra manera, hermanos, la verdad estaríamos totalmente a ciegas o estaríamos bajo una interpretación personal, como lo hicieron los filósofos griegos. Ellos tienen una interpretación precisamente del alma, pero gracias a Dios que Dios nos dio la escritura, las escrituras, la palabra, para que nosotros podamos hacernos expertos en el tema del alma. Y yo espero en Dios que de verdad podamos serlo, para gloria a Dios. Amén. Así es que a nosotros como iglesia nos es necesario saber todo lo referente al alma y entender cómo opera esta precisamente. Nos es necesario comprender por el Espíritu Santo la realidad del alma, a fin de que sepamos que la misma tiene una función en el propósito eterno de Dios. ¿Qué tiene? Esto es algo que quiero que se quede, que sea esclarecido en nuestra vida. El alma tiene una función en el propósito eterno de Dios. Y entonces, para que nosotros podamos ser participantes de su propósito eterno, precisamente Dios nos dio el alma. ¿Qué fue lo que Dios nos proveyó? ¿Qué es lo que somos? Alma. Pero lo que tú y yo somos en sí, somos el alma.
Di conmigo, mi alma es yo. Es lo que somos, es tu personalidad, eres tú. Amén. Entonces, cuando Dios determinó en su propósito eterno darse a conocer, nos dice la Escritura que Él se dio a conocer por medio de la creación. Lo leemos ahí en Romanos 1, ¿no? Usted se da cuenta que dice que su eterno poder y deidad se hacen visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que ahora se ven. Entonces nosotros nos damos cuenta que así fue como Dios determinó, ¿verdad?, que fuera. Y entonces precisamente dentro de la creación Dios también incluyó al hombre. ¿A quién incluyó? Y precisamente cuando Dios determinó eso y dio a conocer la creación, incluyendo al hombre, cuando Dios crea al hombre, lo hizo, dice según la Escritura, y lo leímos hace 8 días, lo hizo alma viviente. Así es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Y de hecho Pablo lo corrobora ahí en 1 Corintios 15, dice que el primer hombre fue alma viviente, el segundo hombre fue espíritu vivificante. ¿Sí se acuerda de esto, no? Entonces cuando Dios crea al hombre, ¿cómo lo crea? Diga conmigo, alma viviente. ¿Cómo nos creó Dios? Entonces le dio la sustancia y la capacidad de que Dios pudiera ser expresado y representado en la tierra a raíz de eso. Precisamente el hombre sí podía representar y expresar a Dios. ¿Por qué? Porque decíamos hace 8 días que el alma humana es la única sustancia, diga conmigo, es la única sustancia que tiene el universo capaz de reproducir la eternidad de Dios en este mundo natural. Por eso Dios está interesado en salvar las almas de los hombres. Dios quiere que toda alma se salve. Es la intención de Dios. Dios quiere que toda alma se salve. ¿Verdad que sí? Y por eso y si hay algo que justifique la evangelización, pues eso es eso precisamente. El Señor dijo, vayan y prediquen el evangelio. ¿Y cuál es la intención de predicar el evangelio del reino? Que las almas se salven. Amén. Entonces el alcance que debemos tener todos y cada uno de nosotros como iglesia en el mundo es un alcance de almas. Precisamente ¿para qué? Para expresar la magnitud de la salvación que nos ha sido dada a todos y cada uno de nosotros. Creo que es una salvación tan grande que hemos recibido. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios por eso? Dios nos dio una salvación muy grande y nosotros podemos expresar la magnitud de esa salvación cuando compartimos el evangelio. Amén. Nosotros nos damos cuenta que el alma perdió su sentido de propósito cuando el hombre pecó. El alma, que es la parte consciente de nosotros y la sede de la toma de decisiones. Precisamente cuando el hombre peca, pues el alma se desconfiguró, por decirlo. ¿Qué sucedió con el alma? Se desconfiguró totalmente. Nos damos cuenta ahí en Génesis 3, precisamente cómo es que el hombre era un ser libre. ¿Cómo era? Un ser libre, tenía libertad y tenía capacidad de decisión. Él podía decidir libremente. Él optó por desobedecer a Dios, comiendo precisamente del fruto del árbol que Dios le dijo que no comiera. A raíz de su desobediencia, entonces el alma del hombre dejó de funcionar de acuerdo al propósito eterno de Dios. Y como les digo, el alma se desconfiguró y puedo decir también y añadir que precisamente se alteró la unidad de nuestro ser. ¿Sí me explicó? ¿Se alteró qué? La unidad de nuestro ser, porque todo en un principio era unidad. No había desfase alguno, pues era unidad. ¿Sí me explicó? Todo era unidad. Pero a raíz del pecado precisamente, entonces nuestro ser perdió esa unidad. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo, hermanitos? Amén. Hubo un desfase en el espíritu, el alma y el cuerpo, y de ahí precisamente que ahora nuestra alma, como vimos en la imagen
que Dios le mostró al profeta Jeremías, que mencionábamos hace 8 días. El alma es como esa vasija que se cayó y se rompió en pedazos. Si se acuerdan, ¿no? Que lo hablamos. Y esa es la idea del alma cuando pierde su sentido de propósito. Precisamente está hecha pedacitos. Es un mundo partido y que luego es formado conforme al ingenio humano. El hombre hace el intento entonces, hermano, de reconfigurar el alma, pero es un intento humano, de tal manera que el hombre no puede darle al alma la configuración que inicialmente tenía. Solamente, ¿verdad?, ¿qué es lo que puede hacer que el alma vuelva a ser lo que era antes? ¿Qué es lo que puede lograr que el alma sea lo que era? Entonces, por eso dijimos que la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Y dijimos que es más cortante que toda espada de 2 filos. ¿Y cuál es su propósito? ¿Cuál es su propósito? Partir el alma. Diga, partir el alma. Uno de los propósitos precisamente de la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, uno de sus objetivos precisamente es partir el alma. Diga conmigo, partir el alma. Amén. La cual al pecar el hombre ha sido conformado fuera del diseño de Dios. Entonces prácticamente el hombre en sus intentos, ¿verdad?, precisamente de atender la cuestión del alma, hermano, lo único que hace es que ha formado al alma en un diseño humano, pero no es el diseño original de Dios. ¿Sí entendemos? Por lo tanto, ahora el alma tiene que ser partida. ¿Qué tiene que suceder? Ser partida y reformada. Diga, partida y reformada para ser diseñada en función del propósito de Dios. Fíjese que es interesante cuando nosotros vemos esto, ¿no? Y yo les hablaba acerca de la función de un mecánico, ¿no? Un mecánico, cuando el motor anda mal, está dañado, no está funcionando bien, o que ya está descalibrado, que ya está casi, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Desvielándose. Precisamente, ¿qué se le tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer el mecánico? Abrirlo, quitarle las piezas, o sea, ¿sí o no? Y después, ¿qué va a hacer? Fíjese que hay algunos novatos que, ¿verdad?, a veces quieren arreglarlo y a veces en el intento se quedaron y sí, pues usted se va a dar cuenta que desarmaron el motor, ¿verdad? A lo mejor siguieron la guía del Google o algo así por el estilo, quisieron hacer lo propio, pero como no son mecánicos y pues nada más intentaron, tuvieron la buena intención y de repente pues ya ellos pensaron que ya estaba arreglado y no, pues el chiste es que ya no funcionó. Eso es lo que hace el humano. ¿Sí me explico? Es lo que hace el humano en el intento de querer reparar el alma. Pero un experto, como es Dios, aleluya, y la palabra, entonces nosotros nos damos cuenta que si es un buen mecánico, sabe lo que hace. Y va a desarmar el motor, pero lo va a volver a armar y lo va a dejar andando como debe de ser, ¿sí o no? Es exactamente lo que pasa con nosotros. Yo me estaba dando, ¿sabe cómo reparan la nariz cuando la nariz está dañada? ¿Sabe? La rompen para después restituirla, imagínense. Así es, el alma tiene que ser rota, tiene que ser partida para que entonces pueda ser restaurada. Alabado sea Dios. Y esto solamente lo puede hacer la palabra de Dios, a través de su palabra. Bendito sea su nombre. Él es el único que nos puede reformar, volver a que seamos lo que inicialmente éramos, para la gloria y honra de su nombre. Amén. Precisamente, entonces, por lo tanto, ahora el alma tiene que ser partida, reformada para ser diseñada en función del propósito de Dios, para que funcione, para el propósito, para lo que fue precisamente diseñada.
Entonces, hermano, cuando nosotros ministramos aquí, por ejemplo, Pastor Raúl, Pepe y esto, o sea, ¿cuál es la importancia de ministrar la palabra de Dios? ¿Cuál es la importancia? Uno de los objetivos es partir el alma. ¿Verdad que sí? La palabra de Dios es muy cortante. Parte, aleluya. Y parte, pero luego, gracias a Dios, el Señor construye o lo vuelve a su estado original. Alabado santo su nombre. Es que la importancia de ministrar la palabra es esa, para partir el alma, es decir, desarmarla. Por lo tanto, la eficacia de ministrar la palabra de Dios va a tener un efecto. ¿En dónde? En nuestra alma. Amén. Va a haber un recobro de la estabilidad dentro de nosotros. Lo que Dios quiere es que haya estabilidad. Que haya, sí, que no estemos como todo mundo, inestables. Dios nos quiere estables, precisamente en esa área del alma. Amén. Dentro de nosotros y de la iglesia va a ser precisamente, Dios va a hacer algo grandioso para la gloria de su nombre. Amén. Así es que va a haber un recobro de la estabilidad dentro de nosotros y de la iglesia, que va a ser espiritual, que se va a reproducir en cómo pensamos, en cómo maduramos en nuestra vida en Cristo, no en nuestra vida cristiana, sino en nuestra vida en Cristo. ¿Nuestra vida en quién? En Cristo. Y va a ser una expresión en lo físico también, en el físico, ¿verdad que sí? Yo le decía hace 8 días que por ahí un dicho popular dice que el rostro es el reflejo. ¿El reflejo de qué? Entonces voltea a ver el alma de muchos aquí. A ver. Si es el reflejo del alma, vea el alma. ¿Cómo está el alma de muchos aquí? ¿Qué refleja su alma? ¿Qué refleja el alma? Algunos preocupación, tristeza, ¿verdad? Algunos asombro, otros no sé qué tanto, ¿verdad? Algunos distracción, etcétera, etcétera. Pero bueno, el rostro, sí, por eso dice la palabra, el rostro de ellos testifica contra ellos. O sea, en el rostro se evidencia lo que estoy viviendo interiormente. ¿Qué hay en mi alma? ¿Se acuerda que alguien le dijo a Pedro que su rostro lo delataba? ¿Sí o no? Cuando le dijo, o su rostro fue el habla, ya no me acuerdo. No, creo que estoy equivocado. Creo que él habla, ¿no? Dijo, bueno, ya lo voy a indagar bien, Dios, no quiero errar. Pero sí hay mucho en las escrituras que usted se va a dar cuenta que el rostro denotaba lo que había precisamente en algunos de los personajes de la escritura. Entonces, hermanos, por eso es importante que también cuando hay estabilidad, cuando en el alma hay sanidad, entonces todo se va a reflejar en el rostro. ¿Verdad que sí? Amén. Por eso decía que entonces aún va a ser una expresión en lo físico también. La palabra va a traer personas sanas en el alma. ¿Qué va a producir la palabra de Dios? Que haya sanidad del alma. Diga conmigo, que las almas se sanen. ¿Verdad que sí? Almas sanas para la gloria de Dios. Pero esto no tiene que ver con el pasado de cada uno de nosotros. Esto tiene que ver con lo eterno. Amén. Porque la palabra del Espíritu no lleva tu alma a tu padre, no lleva tu alma a tu pasado, ni trae tu pecado a la memoria. La palabra del Espíritu parte el alma para llevar tu esencia a la eternidad antes que las cosas fueran. Y esto es real. Así es que ese era el objetivo precisamente de la vida apostólica. ¿Cuál era el objetivo de la vida apostólica? Los apóstoles estaban centrados en el alma de las personas como individuos. ¿Cómo qué? Como individuos. ¿Estamos entendiendo esto?
Entonces de ahí que este tema del alma, hermanos, es sumamente vital, es importante, y por eso es que ahorita nada más estamos poniendo estructura, pero vamos a darnos cuenta cómo en el alma puede progresar, el alma puede prosperar, el alma puede mantenerse sana, equilibrada, cómo es que el alma por la gracia de Dios puede mantenerse como Dios inicialmente quiso, ¿verdad? Por eso es que hay algo que es importante. Para Dios es sumamente importante el alma, porque Él la creó. Él nos hizo. Por eso, por derecho de creación, las almas son de Dios. Dice Dios, todas las almas son mías. ¿Qué dijo Dios? Todas las almas son mías. Dice, como el alma del Padre, el alma del Hijo. Dice, todas son mías. De tal manera que hoy en día, hermanos, a diferencia de cómo era en el antiguo pacto, a ver, ¿está aquí? A diferencia de cómo era en el antiguo pacto, porque en el antiguo pacto, ¿verdad? Los hijos llevaban el pecado del padre, ¿sabe? De tal manera que llevaban maldición hasta tercera y cuarta generación. A ver, ¿está aquí? ¿Verdad que sí? Eran maldecidos los hijos por causa del pecado de los papás. Pero llega el momento que Dios permite una transición maravillosa y dice el Señor, ya no va a ser así, porque ni el Padre llevará el pecado del Hijo, ni el Hijo llevará el pecado del Padre. De aquí en adelante, el alma que pecare, esa morirá. Quiere decir que Dios hace responsable a cada uno. De tal manera que aquí ni Oscar lleva el pecado de Chuck, ni Chuck lleva el pecado de Oscar. Cada uno es responsable. ¿Sí me explicó? ¿Por qué? Porque precisamente eso fue lo que inicialmente Dios le dijo a Adán. ¿Sí se acuerda? Cuando Dios le dijo a Adán, mira, el día que tú comas de lo que yo te digo que no debes de comer, entonces ciertamente, ¿qué le dijo? Vas a morir. Y ahora Dios hace la misma sentencia y dice, ahora es el alma que peca. Quiere decir, el hijo es responsable, el papá es responsable, cada quien es responsable de cómo vive, de qué decide, ¿verdad? Aquí en este mundo, de qué decide vivir, cómo decide vivir, cada uno de nosotros somos responsables. ¿Sí me explicó? Y entonces usted se va a dar cuenta que el alma, cuando no está, hermano, precisamente en función del propósito de Dios, es un alma agitada, es un alma hecha pedazos, es una alma desequilibrada, es un alma hecha un desastre. Pero cuando el alma, gracias a Dios, es salvada, porque el Señor Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Diga, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se había perdido? Lo que se había perdido era el alma del hombre, precisamente el reino, pero también el alma del hombre. Y entonces el Señor vino a buscar y a salvar esas almas. Y nos salvó por su gracia. ¿Verdad que sí? Somos almas salvadas. Pero ahora que el Señor sigue trabajando para que cada uno de nosotros seamos configurados, que seamos conformados a la imagen de Cristo. Que nuestra alma sea conformada a la imagen de Cristo. Ahí es donde debe conformarse. Ser a la forma de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Así es que sí es importante que nosotros sigamos viendo este precioso tema, porque hermanos vamos a entender muchas cosas y yo creo que Dios nos va a permitir ser más conscientes, tener más entendimiento y nos va a permitir ser expertos en la cuestión del alma, y ese es el plan. Amén. Vamos a darnos cuenta cómo es que el hombre cuando decide mal, y entonces el hombre de ahí en adelante es un experto en conocer lo que es bueno y lo que es malo. Por eso es que un hombre no puede ser bueno, porque el ser bueno también es malo. Bueno, no me entendía, pero lo vamos a ver. Por eso es que, es que mi hijo es muy bueno, eso no me garantiza nada, porque al ser bueno también es malo. Porque desde que el hombre comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, precisamente ahora los hombres manejan eso, lo bueno. El Señor una vez dijo, no me llamen bueno, porque Él conocía el código, Él sabía bien que si lo llamaban bueno, lo iban a llamar malo también, en su momento. ¿Sí me explicó?
pero después lo vamos a ver más claramente. Esta es solo una pequeña introducción para que vea cómo es que cuando el hombre peca, come del fruto, y precisamente cómo empieza a alterarse totalmente el alma. ¿Qué es lo que hay en el alma? Después del pecado, confusión, desastre. El alma está hecha pedazos. Por eso es que vemos tantas vidas, hermanos, hoy en día con tantos problemas precisamente psiquiátricos, psicológicos. Usted lo ve, precisamente porque todo ese problema, ¿dónde reside? En el alma. ¿Verdad que sí? Y como lo vamos a ver, es que en el alma reside todo lo que, hermano, el dolor, ¿verdad? Muchas cosas que llegan al alma. Y entonces ahí es donde nos damos cuenta, traumas, ¿verdad? Complejos y muchas cosas ahí están anidados, ahí están en el alma. Y esto solamente Dios lo puede tratar. Y por eso es que también nos dio un espíritu. Y lo vamos a ir entendiendo con la ayuda del Señor. Amén. Bueno, pero lo vamos a dejar hasta aquí. Espero en Dios que se haya entendido. Amén. Hasta aquí lo dejamos. Que la paz de Dios siga con todos vosotros. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo está su alma? ¿Gozosa? Contenta. Gloria a nuestro Rey. Gracias a Dios por su palabra. Realmente es necesario entender lo que somos. Y somos alma. Y gracias a Dios por su palabra, porque su palabra es la que se encarga precisamente de partirla y poder reformarla para la gloria de nuestro amado Rey. Amén. Y realmente yo creo que es un tema muy importante que necesitamos prestar atención, no perdernos, meditar en eso, porque como mencionaba nuestro apóstol, la iglesia es quienes necesitamos ser expertos en este tema. Realmente es que toda la gente se mueve en el alma. Gracias a Dios que la iglesia se mueve en el espíritu, no solamente en el alma, ¿verdad? Pero sigamos atentos, sigamos pidiendo iluminación a nuestro amado Rey, al Espíritu Santo, para poder seguir avanzando. Y en la medida como vamos avanzando, pues también seguimos disfrutando para la gloria de nuestro Rey. Amén. Vamos a despedirnos, vamos a orar y vamos a agradecer a Dios por este tiempo precioso. Señor, te damos gracias porque eres maravilloso, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Dios, gracias porque tu palabra sigue hablando a nuestro espíritu, Dios, y aún la intención es que parta el alma para poder ser reformada para gloria de tu nombre, Dios. Gracias por tu palabra, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Dios. Gracias, Dios, porque hoy entendemos que tú sigues perfeccionando tu obra en cada uno de nosotros, Dios. Te damos gracias porque tú la comenzaste y la sigues perfeccionando, poderoso Dios. Gracias te damos, Dios, porque podemos ir confiadamente, Señor, sabiendo que tú nos habitas, Padre, que tú eres victorioso, Dios, eres maravilloso, y en esa confianza, Señor, así como venimos, regresamos a nuestros hogares, declarando y sabiendo que somos bendecidos, Dios, que tu bien, que tu gracia, que tu favor está obrando para con nosotros en Cristo nuestro Rey. Tuya la gloria y la honra por siempre, mi Señor. Amén y amén.